Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, hermanos. Hoy, jueves 2 de abril, gracias al apoyo del pan de la palabra, vamos a reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy. Este Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Y el Evangelio nos inicia narrando lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El Señor te está dando a ti, como se lo dijo a los judíos, su palabra. Él te lo está asegurando. Muchas veces escuchamos comentarios y palabras de las personas con las que convivimos, con las que trabajamos, vamos a decir, con nuestra vida cotidiana, que te dice: yo te lo aseguro. O personas que te dicen: yo te doy la palabra o yo te doy mi palabra. Y el Señor en este evangelio inicia asegurándonos esta frase tan bella que todos nosotros deberíamos hoy hacerla propia, hacerla personal y sobre todo creer en la palabra del Señor, que nos dice: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Hermanos, estamos en una situación difícil en esta pandemia. Acá en Guatemala tenemos ya 19 días de estar con medidas extremas, en un toque de queda que se fijó hace unos días, pero todos estamos a la expectativa de qué es lo que pasa de todas estas circunstancias en el mundo entero. Aquí en Guatemala ya ha muerto una persona y sabemos que son miles y miles de personas las que han perdido la vida en todos estos días en esta pandemia mundial. Pero hoy el Señor nos dice que el que sea fiel a sus palabras no morirá para siempre. La muerte, una situación difícil de tratar, de tocar, sobre todo para el que le ha tocado cerca. Yo no sé, hermano, hermana, si tú tienes a lo mejor algún familiar cercano que haya perdido la vida. No sé si tienes en este momento a un familiar cercano o alguien conocido que esté sufriendo de esta enfermedad del coronavirus. Pero hoy el Señor nos dice en su palabra, como nos lo ha venido diciendo en los últimos días, en las últimas semanas: la palabra del Señor es viva, es actual, se renueva a cada momento y nos está dando un mensaje de acuerdo a lo que estamos viviendo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero al menos a mí sí.
Hay veces que la palabra de Dios es un mensaje directo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. El Señor nos va hablando a cada uno de nosotros y su palabra, cada vez que tú la lees, cada vez que tú la reflexionas, te da un mensaje distinto. Y hoy el Señor, solo con el principio de estas tres líneas del Evangelio de San Juan, vuelvo y te lo repito por tercera vez, hermano, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Ahora hablemos de esa fidelidad. ¿Cuál es esa fidelidad que habla el Señor, a la que se refiere? No solamente la fidelidad de palabra, no solamente la fidelidad de pensamiento, sino el Señor lo que quiere es esa fidelidad de la que Él te está hablando y a la que Él también se está comprometiendo contigo y conmigo. Él te lo está asegurando. Él, vamos a decir, es casi una promesa. Te lo está asegurando él personalmente. No te están diciendo, mira, es que el Señor dijo, Jesucristo dijo, te mandó a decir. No, se lo está diciendo directamente a los judíos y obviamente a todos los que estaban a su alrededor. Me imagino que ahí estaban más de alguno de los profetas. Y hablamos de fidelidad, de ser fiel, aquel que no falla, aquel que no titubea, aquel que no le sirve a dos dioses, aquel que no le sirve a dos amos, aquel que no habla contigo y después va a ir a hablar a espaldas tuyas, no aquel que va con el que más le conviene, tampoco con aquel que lo hace, vamos a decir, sentir bien a cada momento, sino con el que también reprende, con el que también habla fuerte, con el que te hace reflexionar, ¿sí? A él también debes de serle fiel. Y de esa fidelidad hoy el Señor nos está hablando. ¿Cuáles son sus palabras? Hermano, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, la que tú tienes acá en tu pan de la palabra o tú tienes en tu Biblia en casa, de esa es la palabra que llega a tu oído, que pasa por tu interior y baja a tu corazón y que tú y yo debemos de hacer vida. De esa es la palabra a la que se refiere Jesús en este momento. Él anticipándose a lo que venía, anticipándose a los 2020 años y hoy que es miércoles, jueves, viernes, el día que sea, te lo está volviendo a recalcar y Él una vez más te lo está diciendo a ti personalmente. El Señor lo que desea y lo que el Señor quiere hoy de ti y de mí es precisamente que seamos fiel a sus palabras. Aquellas palabras que colocó en voz de los profetas, aquellas palabras que colocó el Señor en el corazón de cada uno de los evangelistas. Aquella palabra que el Señor coloca en tu madre, en tu padre, aquella palabra que el Señor pone en los sacerdotes en sus homilías de cada misa, aquella palabra que coloca en aquellos predicadores que el Señor ha querido a bien ponerte en tu camino. También estamos hablando de la palabra de Dios que hoy está llegando a ti en este mensaje. El Señor te está diciendo, no morirás para siempre. Pero como lo escuchamos y lo hemos leído en esta lectura del Evangelio, es cierto, los profetas y el mismo Abraham murieron, así como nuestros familiares que ya se nos han adelantado. Yo lo digo y lo he escrito en mis redes sociales, está mal utilizada para la muerte la palabra morir. Hay que reflexionar sobre esto, porque el estado de morir para esta vida, pero abrir los ojos para la vida eterna, es como un sueño. Es como esa experiencia que tú y yo y todos en este mundo experimentamos la noche de ayer.
que fuimos a nuestra habitación y recostamos nuestra cabeza y llegó el momento en el que el sueño nos alcanzó. Allí estamos haciendo un ejercicio de la muerte, a la que le llaman muerte, que yo le llamaría el sueño hacia la eternidad, el dormir hacia la vida eterna. Yo no le llamaría muerte. Muerte es precisamente, sí, para todo aquel que no hace suyas estas palabras, que no es fiel y que no hace fidelidad con las palabras de Jesús, con las palabras de Dios. Ese sí va a morir para siempre. Ese dormirá no para la eternidad, sino dormirá eternamente, no, va para el infierno. Los judíos le dijeron, dice, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Me imagino que más de algún hermano, más de alguna persona que logre ver esta transmisión, este video, podrá decir, este hermano Quique está enloqueciendo, está endemoniado. Yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús y que Él mismo, el Señor Jesucristo, se ocupe de eso. Pero ¿a cuántas personas nosotros no hemos jactado o no jactamos en nuestra vida de que estaban locos o endemoniados? Simplemente porque las palabras, esas mismas palabras a las cuales tenemos que ser fieles, nos incomodan, no nos resuenan en los oídos y en nuestro interior de la mejor forma. ¿Por qué razón? Porque nos incomodan, nos confrontan. Esa palabra de Dios nos, vamos a decir, hasta nos molesta, se convierte como en una piedrita en el zapato porque nos confronta con nuestra realidad. De hecho, ya lo está haciendo en estas primeras letras, primeras líneas de este evangelio. Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. A ti y a mí, ¿cuántas veces no nos han criticado? ¿Cuántas veces no nos confrontan o no nos hablan de nuestra espiritualidad? ¿Cuántas veces no nos han dicho, sí, tú que eres espiritual, tú que estás más cerca de Dios, tú que vas a misa, tú que te golpeas el pecho, y mira, tu actuar no cambia o tu carácter sigue siendo el mismo, o deberías de quedarte con la boca callada porque el que habla de la palabra de Dios no puede opinar o no puede manifestarse de las circunstancias de este mundo transitorio en el que vivimos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de esa misma duda, de esa misma crítica destructiva que hacían en este caso los judíos. ¿Cuántos judíos como ellos, verdad, hoy en día hay en este mundo y en este país? Y dice, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Es claro. Y mi mamá, mi hermano, mis abuelitos, algunos de mis tíos ya murieron también. Pero en fe, en esperanza, sé que fueron algunos de ellos, no todos, fueron fieles a la palabra de Dios y también han sido de los que han prestado atención a la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de todos y de tus familiares también, hermano. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Por segunda vez está mencionado en este evangelio, pero hoy ya no en boca de Jesús, sino en boca de esos profetas que lo estaban increpando. Ya empieza esa palabra a quedar, porque si fueron capaces de repetirla es porque le prestaron atención a esos judíos, y aunque sea para increpar a Jesús, pero ya ellos la repitieron. Así sucede también con muchos de los judíos de esta época
Y no tengo absolutamente nada contra la gente de Israel, los judíos de nacimiento, etcétera, que en vida hoy están en este mundo. No, me refiero a esos judíos que no comprendían y que no entendían a Jesús o que no lo querían aceptar porque su palabra, su actuar los incomodaba, los confrontaba, les incomodaba como hoy en día sucede. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Ojalá los judíos de aquella época hubieran sabido quién era en ese momento a quien increpaban. Era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el que vino a este mundo a entregar su vida por ti y por mí. Y se atreven a decirle esto. Ya le habían hablado, ya le habían tratado de endemoniado. Imagínense qué blasfemia. Pero adicionalmente lo vuelven a cuestionar. Pero Jesús contesta. Jesús siempre te va a contestar a tus preguntas, a tus dudas. Hermano, hermana, que me escuchas y que nos puedes ver en este video, dudar no es pecado. Quedarse con la duda y sacar tus deducciones sí se empieza a convertir en un pecado. Pero pregunta, cuestiónate, háblale a Dios en tu oración, acércate a un sacerdote, acércate a un hermano que esté crecido en la fe para que Él pueda orientarte, para que Él pueda responderte y para que juntos investiguen precisamente en la palabra de Dios y que puedan sacar esas respuestas necesarias a esta palabra de Dios, a la cual tienes que ser fiel. Pero Jesús contesta, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. Palabras sabias, bellas palabras que siguen siendo actuales y que están también para ti y para mí. Nadie puede glorificarse a sí mismo. Hermano, hoy tú escuchas una prédica en voz de un hombre de Dios y tú puedes decir, ah, qué prédica más bonita, qué habilidad, qué don le ha dado el Señor a esta persona para hablar de su palabra, para poder dar un mensaje, para dar un testimonio de la vida de cada quien, de aquellos hermanos que se atreven y son valientes y pasan al frente y abren su corazón y te transmiten esa experiencia de antes y después de conocer a Dios. Pero la gloria no es para ninguno de ellos, mucho menos para mí, ni para ti tampoco, hermano. La gloria es única y exclusivamente para Dios Padre Todopoderoso, que todo honor, honra y gloria sean únicamente para Él. El que me glorifica es mi Padre. Él sí glorifica, Él recompensa, Él bendice, Él da los dones, ¿sí? Etcétera, a cada quien como Él quiere. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Ahí está. Aquí me detengo una vez más. Jesús está diciendo que Él conoce al Padre, pero Él recalca, soy fiel a su palabra. Aquí escuché, acabo de hablar de los testimonios. Muchos dicen, ay, es que yo ya conozco al Señor. Yo en tal retiro conocí al Señor. Yo orando llegué a conocer al Señor. O yo transformé mi vida y ahora conozco a Dios. No, hermano, tú tuviste un encuentro. Tuviste un momento en el cual hubo un antes y un después tal vez en tu vida, sí. Pero conocer a Dios es una tarea de todos los días. Es una situación que nunca se detiene. Ahí tenemos ejemplo de tantos santos y santas que nos han antecedido en este mundo, que
en cuanto más van descubriendo y conociendo de Dios, más quieren. En cuanto más se profundizan en la parte espiritual y esa relación que Dios nos permite a cada uno de nosotros, debe de haber una ansiedad, una sed que queremos conocer más y más y más porque Dios es infinito. Dios es el alfa y el omega. Dios nunca lo vamos a terminar de conocer o de entender porque Dios se renueva en su palabra, en ti, en mí, en la naturaleza, en nuestro prójimo, en cada uno de nosotros. El Señor se convierte y se vuelve infinito en cada uno de nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto para no confundir a nadie? El Señor le permite a Jesús decirle a los judíos que yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Eso es lo mismo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Ok, ¿quieres conocerme? Tienes que ser fiel a mi palabra. Y en mi palabra te vas a mantener para mantenerte fiel. Si tú cumples con la palabra de Dios, si tú cumples con los mandamientos, si tú te esfuerzas, porque es una tarea muy difícil, tú vas a poder ir diciendo, no como Jesús aquí en este relato del Evangelio, sino yo me estoy esforzando por conocer cada día más a Dios. Esa sería nuestra respuesta. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que nunca terminamos de conocer a Dios. Lo vamos a conocer cuando lleguemos a ese momento de dormir y despertar para la vida eterna que hoy en día mal llamamos muerte. Ese día sí lo vas a conocer porque vas a estar cara a cara a Él. Y aún así creo que en su propia presencia, como a veces nos sucede a nosotros cuando estamos contemplando el Santísimo Sacramento del altar, estamos frente a Él, cara a cara, así lo creemos nosotros. Pero ¿qué sucede? Llega el momento en el que más estás frente a Él, cuanto más lo vas conociendo, también vas conociendo interioridades y situaciones que no conocías, como lo que nos pasa en el conocimiento personal de cada quien. Y me pongo a pensar ahora en esta mujer, en esas mujeres bellas que hoy pueden estar a la espera, que pueden estar embarazadas, que están esperando, dicen, a sus hijos y ya los tienen internos, ya los tienen dentro de ellas y sin embargo no los conocen presencialmente. Aunque ya lo sienten, aunque ya lo sienten moverse dentro de ellas, aunque pueden escuchar algunas o pueden percibir algunas situaciones internas, eso pues solo ustedes las mujeres lo pueden describir. Hay un conocimiento, ya lo conoces, conoces a tu hijo, a tu hija, pero aún no lo conoces presencialmente. Eso llega hasta el momento en el que tú vas a dar a luz o las ocasiones que tú has dado a luz y ya el médico o la persona que te auxilia te presenta al bebé y te dice, aquí está su hijo, aquí está su hija, y tú ya lo conoces presencialmente. Es una similitud lo que sucede también o va a sucedernos en este caminar, en este conocer a Dios. Aquí nos esforzamos por conocerlo y conocemos una parte limitada de Dios. Y a la medida en que más te esfuerzas, en cuanto a más te dedicas a conocer a Dios, más vas a ir descubriendo, más a ir descubriendo y vas a ir ampliando ese espectro. Aquellos monjes contemplativos, aquellas monjitas, aquellos religiosos, ¿verdad? Que se mantienen en una constante oración, etcétera, van descubriendo maravillas, ¿verdad? De esa relación con Dios. Pero sigamos adelante.
pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra, dice. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. ¿Quién no se regocijaría? ¿Quién no se regocija actualmente? Yo me regocijo precisamente en esto, pensando en que algún día cerraré mis ojos a este mundo y podré verlo cara a cara. Pero llegó el momento en el que Dios le permite a Abraham verlo. Oiga, aquí el relato, Dios Padre, pero Jesús es el que está hablando. Y Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Esas son palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Eso quiere decir, ahí te damos una señal en que el Padre y el Hijo son una misma persona. Qué bello, ¿no? Yo hasta ahora lo estoy descubriendo acá en lo que vamos leyendo. Tú también te alegrarás, hermano. Estoy seguro. Mi hermano Otto, mi mamá, mis tías, mis abuelitos, que hayan tenido la oportunidad de ser fieles, me imagino esa cara de sonrisa, ahora me los estoy imaginando, de esa alegría que no se compara con ninguna alegría de este mundo, el poder presenciar y conocer a Dios realmente. Vamos terminando, dice, los judíos le replicaron, Dios mío, judíos necios diría yo, ¿sí? Los judíos replicaron, o sea, siguen molestando, siguen insistiendo como muchos de los que tenemos a nuestro alrededor, no se quedan quietos, ¿no? Siguen insistiendo, siguen poniendo el dedo en la llaga, o siguen increpándote, o siguen confrontándote, o se siguen encargando de quererte recordar tu pasado, ¿verdad? Como nos pasa a muchos, y llegará el momento, y llega el momento, hermano, en el que van a quererte desesperar. No creen en tu conversión, no creen en que ahora te estás esforzando, no van a creer que tú ahora estás luchando por ser fiel, no van a creer que hoy tú estás prestándole fidelidad también a la palabra de Dios, ¿sí? Y siempre van a querer insistir en recordar de tu pasado, en recordar tus faltas. Yo lo digo, pues muchos de nosotros volvemos a tropezar a veces con la misma piedra, pero como me decía a mí un amigo sacerdote, ¿hasta cuándo vas a estarte confesando del mismo pecado? Y es la verdad. Y eso es lo que nos hace esforzarnos a ser fieles y a poner más de nuestra parte. Los judíos siguen replicando y dicen, no tienes ni 50 años. Ellos están pensando con la cabeza, están pensando con la lógica, con esa mente limitada que los seres humanos tenemos. ¿Y has visto a Abraham? Le pregunta. Pues obviamente que no. Sí, si lo vemos desde la parte humana, pero si lo vemos desde la parte espiritual, claro, nosotros hoy sabemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Alfa y el Omega, pues están en un presente eterno. Y ellos sí habrán visto a Abraham, ¿verdad? Pero estos pobres no. Pero les responde Jesucito tan lindo, una vez más responde a estos cuestionamientos y les digo, yo les aseguro, otra vez está dando su palabra, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Ahí está. Precisamente, Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el todo. ¿Sí? Y ahí, pobrecitos los judíos, me imagino, quedaron todavía más confundidos. Quedaron todavía más, vamos a decir, extasiados o sorprendidos de esa respuesta que Dios les da por medio de Jesús. Entonces, ya como ya no pudieron, ¿verdad? Ya trataron al Señor, lo trataron de endemoniado. Ya luego después lo ponen en duda, en duda humana, ¿verdad? De que cómo es que él conocía a los profetas, perdón, que a los profetas y Abraham habían muerto ya. Y luego después vienen los judíos a replicar, o sea, a insistir y a estar de necios, ¿sí?
Ya cuando ya se sintieron impotentes de las respuestas que Dios le estaba dando y los ponía a pensar y a confrontarlos con su situación, como inicia esto, porque ellos no eran fieles reales, no eran fieles, algunos sí, por lo menos estos que deben de estar ahí charlando con Jesús, no. Y ellos no eran fieles a la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Y con esto va terminando este evangelio y esta reflexión que estamos haciendo juntos. Entonces recogieron piedras. Claro, mi hermano, como esas piedras que a ti y a mí también nos han intentado tirar y algunas veces sí nos las tiran y nos las tiran duras, ¿sí? Y nos las tiran como se las han tirado a muchos en el pasado. A San Esteban, acuérdate, a San Esteban lo apedrearon y lo mataron a puras pedradas. Pero hermano, si tú eres fiel, si tú estás prestando atención a la palabra de Dios, si tú te estás esforzando por conocer a Dios, ¿sí? Y ir en ese camino diario de conocerlo, de acercarte, de saber un poco más de Él, vas en el camino perfecto, porque dice que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida, a la vida eterna, no la vida de este mundo. En ese caminar a poder dormir y abrir los ojos a la eternidad. A eso nos referimos hoy en esta reflexión, pero en la impotencia, esos judíos, como muchos de los que tenemos a nuestro alrededor, recogieron piedras para querérselas arrojar a Jesús, pero Jesús inteligentemente se ocultó y salió del templo. Yo quiero terminar de decirte esto, hermano. Claro, yo te lo digo, a mí me apedrean muy seguido también, me siguen apedreando y sobre todo aquí en las redes sociales. Pero yo no me oculto para esconderme, no. Ocultarse inteligentemente es hacerse, vamos a decir, los quites. Hay que ser prudentes. Hay que saber cuándo callar, hay que saber cuándo responder. Hay que saber en un momento dado, hermano, que me escuchas, también cuándo puedes entablar una conversación, no un alegato. No querer sobreponer mi palabra a la de los demás. No, aquí está claro. En la palabra de Dios está claro. Está claro en sus mandamientos. Y por sus frutos los conoceréis. No por sus frutos del pasado. No. El Señor no está viendo tu pasado. Si el Señor, si tú, perdón, ya te acercaste a la misericordia de Dios, tú ya te acercaste al Santísimo Sacramento de la reconciliación y te has confesado, el Señor te ha perdonado todo pecado que tú hayas tenido el real y el propósito de enmienda y de no volver a pecar, el Señor te lo ha perdonado y eso quedó atrás en el pasado. Nadie puede estarte recordando tu pasado. Claro, que tu pasado te sirva para impulsarte, que tu pasado te sirva para recordar qué es lo que no es correcto, pero sobre esa base, ¿sí? Tú puedes salir adelante. Sobre esas mismas piedras que te arrojan, hermano, párate para estar firme. ¿Y qué sucede? Jesús se oculta y salió del templo. Tienes muchas veces, a veces que levantarte y salir de donde estás. Muchas veces nunca debiste de haber entrado ahí. Hermano, si tú quieres tener una vida distinta, una vida de fidelidad con el Padre, acatada a su palabra, etcétera, pero tú mismo con tus propios pies vas y estás buscando el pecado. Si tú estás entrando en una cantina, hermano, sí, hermano, tienes que salirte de ahí ya. No vayas tú a buscar el pecado. Si tú por medio de estos aparatos te estás sirviendo para acercarte al pecado, para buscar pornografía, para llamar a tu amante, para hablar con las personas que envenenan tu corazón o para discutir o para hacer chisme, etcétera, etcétera, aléjate de esto. Aléjate de cualquier circunstancia que te aleje de la palabra de Dios y que te evite ser fiel.
Por eso habla la fidelidad, esa fidelidad que también se habla en el matrimonio, esa fidelidad que también debe de existir en la amistad, esa fidelidad que debe de existir entre los hijos de Dios. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras, pero no para ser tapaderas, sino para ser proactivos, para ir hacia los demás en pro del bien, en búsqueda del bien, en búsqueda de la palabra de Dios, en búsqueda de qué? De ser fieles. Entre más personas hayan en este mundo que estamos luchando por ser fieles, este mundo cambiará. Hoy precisamente quiero terminar con esa fidelidad. Hermano, hoy nos manda y nos llama la palabra de Dios en este evangelio, según San Juan del día de hoy, jueves 2 de abril. Nos está invitando también a ser fieles a la palabra de Dios, pero también a ser fieles a nosotros mismos. Hemos visto en estos últimos días muchos pasajes, videos, fotografías de todas estas personas que lastimosamente están saliendo a las calles y estamos en un momento de calamidad, estamos en una restricción, estamos en un toque de queda. Sé fiel también a tu prójimo, sé fiel al mandato de Dios y sé obediente. No salgas, no te confundas y no perjudiques a los demás. Hermanos, entonces dice, y ahora lo voy a decir por tercera vez, pero lo voy a decir yo y repítelo tú en donde te encuentres. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Eso es lo que dice el Evangelio San Juan y que hoy hemos leído y que hemos leído dos veces en estos versículos. Pero hoy te invito a que terminemos cambiándolo y haciéndolo vida. Si soy fiel a las palabras de Dios, no moriré para siempre o no moriré jamás. Dilo, hermano, repítelo. Si soy fiel a las palabras de Dios, a la palabra de Dios sería, no moriré para siempre. Esa es una promesa, una palabra que el Señor te dijo en este evangelio, lo escribió dos veces San Juan y hoy nosotros lo tenemos que hacer vida. Hermano, hermana que me escuchas, te agradezco. Si tú tienes la oportunidad de ver este video hasta el final, compártelo. Si ha sido de bendición esta palabra que hemos reflexionado juntos, compártela con tus familiares, con tus amigos en tus redes sociales, para que el Señor pueda llegar a mucho más corazones, para que hayan muchas más personas que puedan ser fieles a la palabra de Dios, sí, y que no mueran, y que el día que tengan que cerrar los ojos para este mundo, lo abran para la vida eterna. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima.